buen día para todos. Les habla Johnny Rincón, coordinador de proyectos y especificaciones en baja tensión para la compañía Proeléctrico Representaciones S.A. El día de hoy vamos a hablar un tema muy importante como son las protecciones para motores y para bombas, muy enfocados en la marca Fanox, que es una marca representada por Proeléctrico Representaciones acá en Colombia y de la cual actualmente he quedado como encargado a nivel nacional. Muy importante entonces que si se presentan dudas respecto a los equipos que vamos a ver a continuación, me escriban al correo jrincon@proeléctrico.com. Generalmente los fallos típicos, bien sea en motores o en bombas, son pérdida de fase, inversión de fases, desequilibrio de las fases, variación de frecuencia de la red, sobretensión y subtensión de la red y subcarga por subintensidad. Estos problemas pueden generar graves dificultades en las bombas, hasta inclusive dañarlas o generar problemas de funcionamiento de las aplicaciones como tal. Subrayo aquí en verde la subcarga por subintensidad, debido a que esto es un fenómeno típico cuando las bombas trabajan sumergibles y en el momento en que entran en vacío, probablemente si siguen funcionando en esa condición se puedan dañar. Entonces por eso la importancia no solamente para las bombas sumergibles sino también para los motores, tener una protección adecuada de buenas especificaciones que le dé una muy buena protección a la red como tal. A continuación entonces vamos a revisar en la página 64 hasta 70 de la lista de precios de Proeléctrico Representaciones la marca Fanox. Como vemos aquí, la marca Fanox es una empresa española dedicada al diseño y fabricación de equipos de protección. Entonces vamos a dirigirnos a dicha página para poder revisar cada uno de los equipos que tiene Fanox en este tipo de aplicaciones. Aquí vemos entonces que ya estamos en la marca Fanox y observemos que se tienen varios equipos para diferentes tipos de aplicación. Por ejemplo, acá tenemos un relé de control de frecuencia y de secuencia de fases, es el modelo S. ¿Qué funciones tiene? Permite proteger contra desequilibrio o falta de fase e inversión de fases. Como vemos, hay dos modelos, el modelo S2 y el modelo S4 para las diferentes tensiones, bien sea a 220 o a 440. Acá vemos que ambos equipos son autoalimentados trifásicos, por lo que entonces no tenemos que preocuparnos por una tensión de control externa. El mismo equipo con la misma alimentación va a protegerse sin ningún problema. ¿Sí? Una de las aplicaciones sugeridas para utilizar estos equipos son, por ejemplo, en sistemas de elevación, como son ascensores, montacargas, grúas o instalaciones similares. Hay otro modelo que es el modelo H, que es un modelo de un relé monofásico para proteger respecto a la frecuencia. Este tipo de aplicaciones generalmente se utiliza mucho cuando se está generando energía, bien sea por medio de grupos electrógenos, generadores, cogeneración, y lo que vamos a hacer es que vamos a estar monitoreando la frecuencia de acuerdo a unos rangos que se pueden configurar, y también aplica para un modelo H a 115 y un modelo H a 230 voltios en AC. Esto lo que nos va a permitir es estabilizar la frecuencia, y en el momento en que la frecuencia empiece a fluctuar considerablemente entre los rangos que hemos configurado, pues obviamente de una orden de apagado para que no vaya a generar problemas en los dispositivos que están conectados a dicho generador o a dicho grupo electrógeno. Luego pasamos a los relés de control de tensión para tensión monofásica. Aquí tenemos entonces el modelo 1D que protege, digamos, tensiones superiores, lo que llamamos sobretensión respecto a un valor nominal, y tensiones inferiores, o lo que llamaríamos subtensión. Estos valores también pueden configurarse de acuerdo a la tensión que estemos protegiendo. Si son tensiones a 110 voltios o a 220 voltios, van a tener unos rangos superiores de regulación y unos rangos inferiores de regulación. Bueno, los relés de control para tensión trifásica, el de arriba veíamos que era una tensión monofásica. Este aplica para la misma situación, pero ya permite inclusive hacer control de tensión trifásica, y adicional a la sobretensión y subtensión, que son las protecciones que traen bebidas, permite también hacer protección contra desequilibrio o falta de fase e inversión de fases, ¿sí?
Ya teniendo una tensión trifásica, obviamente pueden generarse, por ejemplo, en mantenimientos o problemas directamente en el operador de red que generen desequilibrios de fase o inversión de las fases, lo cual puede producir grandes daños a nivel, digamos, industrial o de las aplicaciones que se estén manejando, y por eso la importancia de utilizar estos equipos para estarlos protegiendo, y obviamente pues también con la subtensión o sobretensión configuradas adecuadamente para proteger muy bien el sistema. Este sería un equipo similar, pero que ya inclusive permite hacer protección por pérdida de neutro, ¿sí? Que es el modelo U3N. También hay relés de protección para bombas con una característica muy importante, que no se requieren sondas de nivel. Entonces aquí vemos cómo estos equipos, aquí lo que vemos entonces es que los cables del motor pasan a través de unos agujeros que trae el relé, y de esta forma no se requieren sondas de nivel para hacer la protección, sino que con esa medida de la intensidad, al pasar directamente por unos toroides que tiene al interior el relé, va a hacer las medidas y hacer la protección respectiva. Aquí vemos entonces que este equipo permite proteger contra sobrecarga, subintensidad y sobretensión. Aquí tenemos otro equipo que es el modelo P19 y el modelo P44. Acá lo que tenemos es que es una protección de subcarga por subintensidad. Entonces es aplicable también para bombas y cualquier otro sistema donde el funcionamiento sin carga es crítico, como por ejemplo les hablaba ahora en bombas sumergibles o bombas de superficie o maquinaria con transmisión por poleas. Es decir, en el momento en que la bomba se revienta una polea o empieza a trabajar en vacío, se presenta una subintensidad, la cual va a detectar este relé para poder disparar el sistema y que no se vayan a generar daños más graves en todo el mecanismo o en toda la aplicación. Luego está el modelo PF, que también hace la misma protección anterior, es una protección de subcarga por subintensidad, pero en este caso ya la protección se hace por medio de coseno phi, el factor de potencia. Entonces uno viene acá al equipo, configura algunos parámetros de acuerdo al coseno phi que se maneje en la aplicación. Obviamente cada aplicación va a tener un coseno phi determinado, pero en el momento en que entre en vacío ese coseno phi va a caer considerablemente, y ahí entonces con esta configuración el sistema haría la protección respectiva, ¿sí? Relé para protección básica de motores, que está el modelo C, que protege contra sobrecarga y desequilibrio o falta de fase, y viene pues como con unos códigos con los cuales uno ya va a hacer el pedido de acuerdo a la corriente nominal del motor o a los caballos del motor. Fanox también cuenta con unos equipos relés diferenciales de fallo a tierra. Recordemos que, por ejemplo, el RETIE 2013, que es vigente actualmente para Colombia, solicita que para tensiones superiores a tensiones superiores a 150 voltios entre la tensión línea tierra de sistemas eléctricos y alimentadores de más de 1000 amperios, en ese tipo de situaciones se debe colocar protección de falla tierra. Entonces acá tenemos unos equipos de Fanox que permiten hacer ese tipo de configuración de tal manera que uno coloque estos elementos, bien sea con toroide incorporado o con toroide externo, para hacer la medida de corriente. El relé detectaría, digamos, esa diferencial de corriente y envía una señal que muy probablemente va a ir a una bobina de disparo que está dentro de un interruptor, bien sea caja moldeada o otro tipo de interruptor de acuerdo a la configuración que se coloque, para que genere el disparo respectivo, ¿sí? Entonces aquí vemos diferentes modelos de relé que se tienen para hacer la protección de falla tierra, y como les decía, en caso de que se requiera un toroide externo, Fanox viene con estos toroides que se pueden colocar de forma paralela a este tipo de aplicaciones. Adicional, ya también se tienen diferenciales de fallo a tierra, versión de empotrar con visualización y controles de temperatura y transformadores. Fanox complementa su oferta con guardamotores. Ahora voy a mostrarles un video muy importante que tiene Fanox para una aplicación muy puntual, que es la monitorización de los CCMs o Centro Control Motores. Básicamente la configuración de estos elementos es que se tiene una protección principal, un contactor y un relé que es el PBM-B, el cual a su vez reporta a este elemento que hay acá, que es la PBMH, que es básicamente un HMI que va a permitir visualizar toda la información que le está entregando el relé.
¿Qué características tiene? Es una función multifuncional, genera los informes de falla, autodiagnóstico, es modular y escalable, tiene un menú de test completo, sobrecarga con imagen térmica, protección contra sobretemperatura, desequilibrio de fases, falta de fase, inversión de fases, ralentización del giro del motor, detección del rotor bloqueado, sobreintensidad, subintensidad de fases. Entonces, como vemos, es una protección muy completa para hacer una muy buena protección, y que cualquier falla que se pueda presentar en el motor siempre va a tener esta protección que va a hacer que el sistema pare hasta que nuevamente se reposicione la falla o desaparezca la falla para volver a activarse. Entonces aquí vamos a ver una maleta demo cómo funciona este tipo de aplicación. Distintas faltas en el motor. Para ello dispondremos de relé de protección Fanos PBMB, Este es el PMB que del mostramos módulo allá. display PBMH, El PBMH, que es el de los display. diferentes sistemas para generar faltas, y de un motor y un freno. El PBMB consta de bornas de tensión auxiliar, bornas de entrada para rearme, bornas para conexión de transformador toroidal, bornas para sonda PTC, relé de salida para disparo, relé de salida para alarma, bornas de comunicación, botón reset, LEDs de señalización de disparo y alarmas, y conector RJ45 para conexión con visualizador o PC. El módulo PBMH de visualizador consta de display, 6 LEDs configurables y 9 teclas de navegación. Mediante los selectores y pulsadores podremos generar distintos motivos de falta que serán detectados por el relé para proteger el motor. Los motivos de falta que podremos generar serán sobrecarga, desequilibrio o falta de fase, cortocircuito de la sonda PTC, sobretemperatura por sonda PTC y falta a tierra diferencial. Los tiempos de disparos podrán ser controlados por el temporizador. El equipo demo del PBM dispone de un motor real para poder realizar todas las pruebas, así como de un freno para probar faltas ante jam o rotor bloqueado. El primer paso será definir cuáles son los ajustes generales del motor que queremos proteger. Los ajustes generales serán una corriente nominal de 0,8 amperios, una relación de transformador de corriente de 1, ya que el paso de los cables es directo a través del relé. La frecuencia de la línea serán 50 Hz. El límite de arranque del motor 1,5 amperios. El tiempo de arranque de motor, en este caso tendremos ajustado a 0 segundos para que inicialmente el relé considere que el motor está arrancado. La secuencia de fases es ABC, secuencia directa. La primera falta que vamos a generar es una falta por sobrecarga. Arrancaremos el motor en condiciones nominales. El motor empezará a funcionar. Y posteriormente generaremos una sobrecarga que hará que aumente la corriente consumida por el motor, la memoria térmica vaya aumentando progresivamente, saltando la alarma por encima del valor 40%, que es el valor ajustado, y cuando la memoria térmica llega al 100%, el relé considerará que el motor está excesivamente caliente y lo detendrá. Los ajustes predefinidos de la función sobrecarga son el permiso de la función, que en este caso está habilitado, la toma de disparo, que está ajustada a 1,15 veces la corriente nominal, la clase de disparo, en este caso clase 5, ventilación automática, que no disponemos, y la alarma de señalización de sobrecarga, en este caso al 40%. Arrancamos el motor en condiciones nominales y podemos ver en el apartado medidas el consumo del mismo, en este caso 0,8 amperios aproximadamente. Vemos que la memoria térmica va aumentando progresivamente hasta alcanzar un estado de equilibrio. En caso de generar una sobrecarga,
la memoria térmica aumenta mucho más rápidamente, debido a que el consumo del motor se ha visto incrementado a prácticamente el doble. Cuando la alarma ha sobrepasado el 40%, se nos ha encendido el LED de indicación. La memoria térmica seguirá subiendo hasta el valor de 100%, el cual representará un estado excesivamente caliente del motor, y el relé lo detendrá. En cuanto la memoria térmica ha llegado aproximadamente al 100% de su valor, el relé ha considerado que el motor estaba excesivamente caliente y debía ser protegido y detenido. La memoria térmica empezará a descender, representando el ciclo de enfriamiento del motor, y permitirá rearmar el motor cuando su valor haya caído por debajo del valor de alarma ajustado, en este caso 40%. Una vez que el motor arranca, puesto que hay nuevamente consumo de corriente, la imagen térmica vuelve a subir. Si quitamos la falta de sobrecarga, la imagen térmica va subiendo progresivamente hasta un estado de equilibrio en torno al 69% de la imagen térmica. En estas condiciones nominales, el relé considera que el motor está en un estado de temperatura estable y podrá seguir funcionando ininterrumpidamente. Una vez alcanzado el estado de equilibrio de imagen térmica, el valor se mantiene constante. El siguiente fallo de motor que generaremos será una falta de fase. Los ajustes de la función por falta de fase son los siguientes: el permiso de la función, que en este caso está habilitada, el porcentaje de desequilibrio ajustado de un valor del 30%, si la corriente pasante es inferior al 30% del valor ajustado, considerará que existe una falta de fase. Y el tiempo de disparo, en este caso ajustado a 5 segundos. Arrancamos el motor en condiciones nominales y vemos que la corriente consumida es en torno a 0,77 amperios. Si generamos una falta de fase en la fase A, el consumo de corriente desaparece y el relé para el motor una vez transcurridos los 5 segundos de disparo ajustados. El relé está ajustado de tal manera que realiza un rearme automático a los 5 segundos. Si el motivo de falta se mantiene, intenta proteger el motor nuevamente. Si el motivo de falta desaparece, el motor seguirá funcionando de manera ininterrumpida. La siguiente falta que generaremos será un disparo por sobretemperatura mediante sonda PTC. Los ajustes de la función PTC son únicamente el permiso de la función. Arrancamos el motor en condiciones nominales y generaremos una falta por sonda PTC. El disparo por sonda PTC es instantáneo y no se repondrá hasta que la falta desaparezca. Mientras la falta exista, el relé no intentará arrancar nuevamente el motor. Una vez que la falta desaparece, a los 5 segundos, el relé intenta poner nuevamente el motor en marcha. En caso de existir un mal funcionamiento de la sonda, por ejemplo, estando en cortocircuito, el relé considerará que el motor puede seguir funcionando, pero es necesaria una labor de mantenimiento. Esto será señalizado mediante un flasheo del indicador LED. Tenemos la indicación tanto en los LEDs como en el display.
Entrando al menú de estado de la sonda PTC, vemos que no hay una falta por sobretemperatura, pero sí existe una alarma activada por cortocircuito de la sonda. Si desaparece el cortocircuito o es reparado por el personal de mantenimiento, el estado de la sonda en cortocircuito se desactiva y simplemente será necesario resetear el motivo de señalización. La siguiente falta que generaremos será una falta a tierra diferencial, en este caso con tiempo de disparo definido y fijo. Los ajustes de la función son el permiso de la función, en este caso activada, la toma de disparo ajustada a 100 mA y el tiempo de disparo ajustado en 0,2 segundos. Arrancamos el motor en condiciones nominales y mediante el siguiente pulsador generaremos una falta a tierra diferencial. El relé detendrá el motor y una vez que detecta que la falta ha desaparecido, permite rearmarlo de manera ininterrumpida. Si la falta se mantiene, al intentar arrancar el motor, nuevamente volverá a disparar. Si la falta desaparece, el rearranque del motor se produce de manera normal. La siguiente falta que generaremos será un rotor bloqueado. Los ajustes de la función de rotor bloqueado son el permiso de la función, que en este caso está habilitado, la toma de disparo ajustado a 3,5 veces la corriente nominal y el tiempo de disparo ajustado en 5 segundos. En primer lugar, activaremos el freno del motor, que nos generará un rotor bloqueado. Arrancamos el motor y a los 5 segundos el relé detendrá el motor para protegerlo. Nuevamente a los 5 segundos intentará rearmar el motor. Puesto que la falta no ha desaparecido, disparará otra vez. Si soltamos el freno del motor, el relé permitirá el arranque del motor y su funcionamiento de manera continua. Bueno, como vemos entonces el video muestra todas las funciones que tiene este nuevo dispositivo para protección de motor, con la ventaja de que muchas de estas funciones tienen rearranque automático en caso de que la falla se haya solucionado. Muchas veces, por ejemplo, una protección diferencial puede presentarse por una falla de aislamiento donde parte del hilo conductor del motor toque, por ejemplo, la carcasa del motor, pero de pronto en un movimiento vuelve y se aísla. Entonces ese tipo de aplicaciones son bien interesantes para que la producción o el funcionamiento del motor siga en condiciones continuas, al igual como mostramos ahí, por ejemplo, el tema también de la corriente de rotor bloqueado, que cuando el rotor puede estar bloqueado en determinado momento, pero luego ya nos generó ya el desatascamiento y vuelve y funciona sin ningún problema. Bueno, muchas gracias por atender el tiempo, por tener este tiempo con los videos, y espero entonces que cualquier duda me la estén consultando. Recuerden mi correo jrincon@proelectrico.com. Agradezco se suscriban a mi canal para próximos videos que estaré publicando. Muchas gracias y que tengan un feliz día.